Extraordinario. La vida que está destinado a vivir. Libro de John Bevere. Capítulo 4. Revelados tal como somos. En el trono de juicio del creyente, Jesús no solo examinará nuestra labor, nuestros actos y las palabras que pronunciamos, sino que también realizará un profundo y detallado sondeo del núcleo de nuestro ser para incluir nuestros pensamientos, motivos, propósitos e intenciones. Es en lo profundo de nuestro ser donde en primer lugar y sobre todo agradamos a Dios, y como descubriremos en capítulos posteriores, es en nuestro ser más profundo donde comienza la vida extraordinaria. Con respecto a los creyentes, leemos: pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. 1 Corintios 4, versículo 5. Piense en las palabras secretos más oscuros e intenciones más íntimas. Está claro, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Con esto en mente, oigamos otra vez las palabras de Dios con respecto al juicio del creyente. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5, versículos 9 y 10. Notemos que hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo tal como somos. Todos los seres humanos tienen tres imágenes: su imagen proyectada, su imagen percibida y desde luego su imagen real. Su imagen proyectada es el modo en que uno desea que los demás lo vean. Su imagen percibida es como le ven otros. Su imagen real es quien realmente es la persona. Piense en Jesús. Él fue rechazado por muchos, calumniado por los influyentes, los gobernantes mintieron sobre él y la clase dirigente lo consideraba un hereje o hasta inspirado por el demonio. Su imagen percibida no era favorable a los ojos de muchos, especialmente de las personas notables. Sin embargo, su imagen real era bastante distinta, porque la Escritura afirma que Él es la imagen expresa del Padre. Véase Hebreos 1, versículo 3. Él dijo directamente en la última cena: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, versículo 9. Muchos que poseían una reputación o tenían influencia se centraban en su imagen percibida de Jesús, mientras que Dios solo veía su imagen real. Por ese motivo, el Todopoderoso dijo con voz audible en más de una ocasión: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17, Mateo 17:5 y 2 de Pedro 1:17. La complacencia de Dios en la primera ocasión aquí no estaba basada en los logros de Jesús, porque Él aún no había realizado ni un solo acto de ministerio. Véase Mateo 3:17. La afirmación del Padre provenía del hecho de que Jesús había permanecido fiel a quien era Él en lugar de ceder a la tentación de querer ser alguien. Piénselo. Sus medio hermanos y hermanas probablemente eran bien conscientes de quién era Jesús mucho antes de que Él fuese revelado en poder durante el bautismo. Su madre y su padre adoptivo habían tenido ambos visitas angelicales y probablemente compartieron esas historias con el resto de la familia. Estoy seguro de que sus hermanos hasta lo acosaban: vamos Jesús, haz algo increíble. Aún después de que Jesús fuese bautizado, sus hermanos le presionaron para que viviera una imagen proyectada. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Juan 7, versículos 3 y 4. Si siendo hombres maduros le atizaban de esa manera, puede imaginar el trato que ellos, sus vecinos y otros le dieron antes de su lanzamiento al ministerio a los 30 años de edad. La imagen percibida de Jesús no es la que enfatiza la Escritura, sino en cambio
quién es Él realmente. Si usted ve a Jesús, ve al Padre. Por eso Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Juan 14:9. Jesús era una persona de integridad. Él era igual con las personas que conocía que cuando estaba con su Padre. Él no trataba de elevar su reputación ni buscaba los elogios y la aprobación de los hombres. Solamente le importaba lo que era importante para su Padre. Nosotros no deberíamos ser diferentes. Deberíamos ser igual que Jesús. Esa es la meta de nuestro Padre para nosotros y también debería ser nuestra meta. Sin embargo, para muchos cristianos, su imagen percibida es lo que importa. Dicho en términos sencillos, su reputación tiene mayor importancia para ellos que los verdaderos motivos de sus corazones. Esto les hace proyectarse a sí mismos de la manera en que desean ser percibidos. Sus esfuerzos están enfocados en las apariencias, el estatus, los títulos, guardar las apariencias, etc. Pero debemos recordar que nuestra imagen proyectada o percibida no es la que será revelada delante de toda la asamblea de los cielos. Por el contrario, será nuestra imagen real, los verdaderos motivos e intenciones de nuestro corazón. Para repetir las palabras de Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Usted servirá a quien tema. Por esta razón, directamente después de informarnos del trono del juicio, Pablo escribe: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. 2 Corintios 5:11. Observemos las palabras de Pablo: el temor del Señor. El temor del Señor nos mantiene en contacto con nuestra imagen real. Lo contrario también es cierto. Cuanto más carezcamos del temor del Señor, más nos apoyaremos en nuestra imagen proyectada. Usted servirá a quien tema. Si teme a Dios, obedecerá a Dios. Si teme al hombre, finalmente obedecerá a los deseos del hombre. Muchas veces nos resulta más difícil ofender a la persona a la que vemos, especialmente si deseamos su amor o su amistad, que ofender a aquel a quien no vemos. El apóstol Pablo temía a Dios. Por tanto, estaba más interesado en su imagen real, la que Dios ve, y no en su imagen proyectada. Esto le mantenía en obediencia a Cristo, aun cuando recibía el desengaño, la desaprobación o el rechazo de otros. Pablo escribió: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Estoy seguro de que el fuego de Pablo fue avivado para escribir esas palabras, por lo que él había pasado recientemente, porque él, en el 2 capítulo de su carta, escribe de una confrontación con Pedro y algunos de los otros apóstoles. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, versículos del 11 al 14. Recuerde, usted servirá a quien tema. Pedro tenía temor a sus amigos conservadores de Jerusalén. Él deseaba profundamente la aprobación de Jacobo y de los otros líderes, lo cual le condujo a una conducta hipócrita. Estaba enfocado en su imagen proyectada, porque deseaba con desesperación que la imagen percibida que ellos tenían de él fuese favorable. Por ese motivo, Proverbios nos dice: temer a los hombres resulta una trampa,
Proverbios 29:25. Pablo vio el problema y tuvo la valentía de reprender a Pedro a la cara, junto con Bernabé y los demás que habían cedido a la presión del grupo. Pablo le dijo a Pedro que él vivía en verdad, en su imagen real, mientras que los líderes judíos conservadores estaban ausentes. Por tanto, Pedro fue capacitado para ser un verdadero representante de Jesucristo, aceptando, amando y disfrutando de comunión con aquellos nuevos creyentes gentiles. Pero cuando los hombres a los que Pedro quería impresionar aparecían, él cambiaba y vivía una imagen proyectada. Tal conducta era un mal ejemplo para los nuevos creyentes gentiles, y Dios no se agradaba de eso. Sabemos lo santo que era Pedro, y está ahora en el cielo. Sin embargo, ese es el tipo de mal motivo y conducta que serán examinados en el trono del juicio. Pedro tendrá que responder de este incidente, al igual que nosotros de todas las veces en que hemos escogido ser controlados por cómo queremos que otros nos perciban. Ahora, leamos con atención estas palabras del libro de Hebreos. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Hebreos 4, versículos 12 y 13. ¿Qué garra tienen estas palabras? Si ha echado una ojeada a estos versículos porque ya los ha leído antes, regrese ahora y piense tranquilamente en cada frase. Observe que la palabra de Dios penetra hasta nuestros más profundos pensamientos y deseos. Nos expone tal como realmente somos y no como nosotros nos proyectamos. Si la escuchamos y la obedecemos, la palabra nos protege del engaño. Prestar atención a la palabra de Dios mantiene activo el temor del Señor en nuestros corazones. Nos mantiene plenamente conscientes de que nada en toda la creación puede ocultarse de Él. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Al oír y entender esto, ahora puede usted comprender más perfectamente por qué el Espíritu Santo clama: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, versículos del 1 al 5. Cuando estemos buscando su palabra en lo más profundo de nuestro ser como el mayor tesoro que puede encontrarse, y si estamos buscando conocer sus caminos como si no hubiera recompensa o placer mayor, entonces conoceremos el temor del Señor. No nos engañaremos a nosotros mismos con una imagen proyectada, sino que viviremos en verdad. ¿Qué es el temor del Señor? Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Primero y sobre todo, no es tener miedo de Dios. ¿Cómo podemos tener intimidad con alguien que nos da miedo? Sin embargo, esta es la pasión de Dios, tener una íntima relación con nosotros. Cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, los llevó directamente al monte Sinaí, la zona donde Dios se había revelado a Moisés en una zarza. Muchos piensan que su destino era la tierra prometida. Eso no es cierto. Moisés le dijo a Faraón varias veces que la palabra del Señor era: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo 7:16. ¿Por qué querría Moisés llevarlos a la tierra prometida antes de presentarles a aquel que prometió? Yo veo un asombroso contraste entre Moisés y el pueblo al que conducía. Los israelitas habían recibido abusos en Egipto, golpeados, hijos muertos, trabajaban toda una vida para construir la herencia de Egipto, vivían en casuchas, mala comida, harapos como vestido. Sin embargo, después de salir de Egipto, ellos se quejaban constantemente y deseaban regresar.
Entonces miró a Moisés. Él había vivido en la casa del hombre más rico del mundo, había probado la mejor comida, llevaba la mejor ropa, tenía asistentes personales a su disposición y tenía la mejor educación. Sin embargo, él salió de Egipto y ni siquiera una vez pidió regresar. ¿Por qué la diferencia? Moisés había tenido un encuentro íntimo con Dios en la zarza. A los israelitas se les ofreció lo mismo, pero ellos no quisieron. Dios ofreció descender en el monte y presentarse a sí mismo a los hebreos, lo cual hizo 3 días después. Pero el pueblo, en lugar de aceptar su presencia, huyó de él. Cuando Moisés vio eso, le dijo a Israel: «No temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Éxodo 20, versículo 20. En otras palabras, no teman, porque Dios ha venido para ver si el temor de Él está delante de ustedes. Puede parecer que Moisés estaba contradiciendo, pero en realidad estaba diferenciando entre tener miedo de Dios y tener un temor reverencial del Señor. La diferencia es que la persona que tiene miedo de Dios tiene algo que ocultar. Por ejemplo, el modo en que Adán y Eva actuaron en el huerto del Edén después de su acto de desobediencia. Ellos se ocultaron de la presencia del Señor porque habían pecado y pensaban que podían engañar a Dios ocultándose. La persona que teme a Dios no tiene nada que ocultar. De hecho, él o ella tienen miedo de estar lejos de Dios. El rey David tenía un santo temor de Dios, pero aún así corrió hacia él y dijo: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad». Salmo 139, versículos 23 y 24. Como puede ver ya, el temor del Señor es un tema amplio y no el enfoque de este libro, así que seré breve. He escrito otros 2 libros sobre este tema: El temor de Dios y Un corazón ardiente, si quiere aprender más. Temer a Dios incluye respetarlo, pero es más que eso. Es darle a Él el lugar de gloria, honor, reverencia, acción de gracias y alabanza y preeminencia que Él merece. Él tiene esa posición con nosotros cuando le estimamos a Él y sus deseos por encima de los nuestros o los de otras personas. Aborreceremos lo que Él aborrece y amaremos lo que Él ama. Buscaremos apasionadamente verdad en nuestro interior. El temor santo se manifiesta por nuestra incondicional obediencia a Él, ya sea que entendamos lo que Él hace o no. Cuando tenemos a Dios adecuadamente, sabemos que no podemos ocultar nada de nuestro Creador y que estaremos delante del Señor tal como somos y no como nuestro yo proyectado. El resultado, de algún modo sorprendente, nos sentimos muy seguros. El peligro del engaño. El peligro de vivir de nuestra imagen proyectada, en lugar de hacerlo de la real, es que podemos ser engañados. Y hay un inmenso problema con el engaño. Es engañoso. Las personas que son engañadas creen con todo su corazón que tienen razón cuando en realidad están equivocadas. Eso asusta. Santiago nos dice: «Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace». Santiago 1, versículos 22 al 25. Nos engañamos a nosotros mismos cuando solo escuchamos la palabra de Dios en lugar de permitir que penetre en lo profundo de nuestro corazón para juzgar nuestros procesos de pensamiento, actitudes, percepciones, intenciones, etc., cambiando así la manera en que nos comportamos. Si la palabra no penetra en nuestro interior, entonces tendremos el conocimiento mental de Dios y de sus caminos,
pero solamente en el momento, cuando estemos mirando en el espejo. Sin embargo, cuando no seamos conscientes de nuestra fe, cuando nos hemos alejado del espejo, actuaremos de manera totalmente contraria a lo que profesamos. Permita que ponga un ejemplo. Mi familia ha ido de vacaciones a Hawái una semana en cada uno de los últimos 15 años. Hemos podido hacer eso a bajo costo debido a todos los puntos como viajeros frecuentes que Lisa y yo acumulamos en nuestros viajes. Uno de los beneficios que yo disfruto en Hawái es que mi reloj corporal sigue el horario continental, lo cual significa que me despierto temprano y tengo más tiempo para orar antes de que comience el día. Me gusta caminar por la playa y tener comunión con el Espíritu Santo en esas primeras horas. En uno de los viajes, recuerdo estar caminando por la playa y encontrarme con un hombre que también se había levantado temprano debido a la diferencia de horario. Él era extrovertido y compartió de manera entusiasta su emoción por Hawái y lo mucho que le gustaban los beneficios de la isla. Presumió de las muchachas que estaba conociendo, lo estupendas que eran las fiestas, etc. Cada una de sus frases estaba llena de blasfemia, y yo supe tristemente, después de hacerle algunas preguntas, que estaba casado y tenía 2 hijas. Ya que mi tiempo a solas con el Señor ya había sido interrumpido, decidí compartir a Jesús con él y estaba buscando la oportunidad adecuada. Él me preguntó qué hacía para ganarme la vida y yo le dije que trabajaba para Dios como ministro del Evangelio. Cuando dije eso, su cara se iluminó y dijo aún con más entusiasmo: «Eso es increíble. Yo soy cristiano nacido de nuevo y asisto a una iglesia estupenda en Nueva York». Habló de su pastor y compartió que él era parte de uno de los ministerios de la iglesia. Estaba muy feliz de encontrarse con un ministro del Evangelio y no podía dejar de hablar sobre su fe. A medida que hablábamos, me sorprendía cada vez más por lo engañado que estaba ese hombre. Ya no utilizaba blasfemias mientras hablaba de las fiestas y las chicas, sino que ahora se estaba mirando en el espejo. Él conocía la jerga cristiana, podía citar pasajes bíblicos y hablaba de forma entusiasta sobre Dios. Pero si yo no hubiera levantado el espejo al mencionar que yo era un ministro, podría haber hablado con él con igual facilidad de lascivias y fiestas. De hecho, solamente habría alimentado sus pasiones carnales. Él no sentía convicción. La palabra de Dios no estaba juzgando sus profundas intenciones, deseos ni pensamientos. Mientras él se miraba en el espejo del cristianismo, hablando de su fe y de su iglesia, sabía cómo se veía, pero en el momento en que se alejó del espejo, su imagen real apareció. Es bastante probable que él no conociera verdaderamente a Jesucristo, como era evidente por su fruto. Véase Mateo 7, versículos del 20 al 23. Cuando estaba cerca de otro cristiano, él proyectaba una imagen de quien creía que era en lugar de la que realmente era. Este es un caso extremo, pero ilustra perfectamente lo que Santiago está comunicando. El mismo principio se aplica a otros niveles. ¿Cuántas personas repetitivamente luchan y se pelean, hablan de manera tosca a sus familiares, no son éticos en áreas de sus vidas y viven para el placer y la ganancia, y después van a la iglesia y proyectan la imagen de ser amorosos, amables, pacientes, honestos y devotos en su fe? Se ve a una persona diferente en la iglesia cuando está delante del espejo que el resto de la semana. Puede que sean verdaderos santos, pero están más preocupados por su imagen proyectada que por su imagen real. También ellos están engañados y quedarán pasmados delante del trono de juicio de Cristo. Una firme decisión del corazón. El triste hecho es que si escogemos enfocarnos en nuestra imagen proyectada, renunciaremos a la bendición de ser cambiados a la imagen de Jesucristo. Seremos engañados y no podremos agradar a Dios ni vivir una vida extraordinaria. Debemos preguntarnos: ¿viviré para agradar a Dios o para ser popular entre la gente?
Debemos ser sinceros en nuestra elección. No podemos engañar a Dios obteniendo un conocimiento superficial de la importancia de agradarlo, pero alejándonos de Él cuando no nos sea conveniente. Debe ser una decisión firme e inmutable, porque de ella depende si podemos crecer a la imagen de Jesucristo o crecer a una imagen que tiene la forma de cristianismo, pero está distante del corazón de Dios. Es así de sencillo. Puede usted leer muchos libros cristianos, escuchar numerosos mensajes en CD o DVD, asistir a cada servicio de la iglesia en su zona, reunirse frecuentemente con creyentes y hasta participar en campañas evangelísticas. Pero si no teme verdaderamente a Dios y está más enfocado en su reputación, se distanciará de Él. Por esta razón se nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111:10. Y otra vez, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. El Señor no se revelará a sí mismo, ni su verdadera sabiduría a quienes carecen de temor santo. Él debe tener la preeminencia en la vida de la persona, no solo en palabras o formas, sino en una decisión del corazón profundamente arraigada. Mi vida no es mía, le pertenece a mi Señor Jesucristo. Una de las grandes tragedias en la Iglesia occidental es que ofrecemos a la gente las bendiciones del poder de la resurrección sin la obediencia relacionada con la cruz. Muchos líderes han trabajado diligentemente para presentar a un Jesús que es Salvador, pero no es Señor en la vida de la persona. Se comparten muchos mensajes domingo tras domingo en iglesias que comunican la buena vida, basada en principios bíblicos, pero no dicen nada de la abnegación que se requiere para que el Evangelio avance. Muchos pastores se enfocan más en ser entrenadores que en ser auténticos ministros en el ministerio quíntuple. Sus mensajes se formulan desde principios del liderazgo secular o desde la psicología, buscando pasajes de la Biblia que se conformen a esos puntos de vista, en lugar de creer de manera sencilla y enfática lo que la Biblia dice. Se le incluye esa otra información a la Biblia como la base de la fe. Oiga de nuevo estas potentes palabras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Muy parecido a un experimentado cirujano, la verdadera palabra de Dios corta hasta lo profundo de nuestros más íntimos pensamientos y deseos, y revela el estado del corazón, a fin de que podamos estar verdaderamente sanos delante de Dios. ¿Estamos oyendo mensajes según este estándar en nuestras iglesias occidentales? Si no es así, ¿estamos oyendo la verdadera palabra de Dios? ¿Está saliendo de nuestros púlpitos la verdadera sabiduría de Dios? Nos hemos preguntado sinceramente, ¿por qué tenemos tanto egoísmo y envidia en nuestras iglesias? ¿Podría ser un resultado de no temer al Señor? Santiago pregunta a los miembros de la iglesia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Santiago 3:13. El meollo de la pregunta es, ¿quién entre ustedes teme verdaderamente a Dios? La sabiduría no existe fuera del temor del Señor. Continúa. Muestre, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago, capítulo 3, versículos del 13 al 15. La palabra de Dios nos protegerá de las trampas del engaño, ya sean mensajes que apelan a los hombres o mensajes que acarician nuestros oídos. Se nos dice, temer a los hombres resulta una trampa. Proverbios 29:25. Lo que asusta de una trampa es que uno no sabe que está en ella hasta que es demasiado tarde. Ningún ave o animal se metería nunca en una trampa
si supiera de antemano lo que le esperaba. Proverbios muestra claramente que enfocarnos en nuestra imagen proyectada es una trampa, y usted no sabrá que está en ella hasta que sea demasiado tarde. Recientemente, mientras yo estaba ayunando, el Espíritu Santo clamó en mi corazón: ¿dónde están las personas que se fortalecen para la verdad en la tierra? Véase Jeremías 9:3. Yo sentí la tristeza del Señor por cómo muchos en nuestras iglesias occidentales han caído en la trampa del temor del hombre y han perdido su pasión por la palabra de Dios. Siento la tristeza de Él por los líderes cristianos que no confrontarán a los perdidos para que puedan ser salvos. Se ponen cajas en la parte de atrás de edificios multimillonarios para que quienes están buscando pongan tarjetas diciendo que tienen interés en convertirse en cristianos. Eso se hace para que nadie se sienta incómodo o señalado a la hora de tomar una decisión por Cristo. Queremos que entren fácilmente a la fe. Sin embargo, hemos olvidado la afirmación de nuestro Señor: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 9:26. ¿Está en consonancia ese tipo de ministerio con el modo en que Jesús lo hizo? Veamos al joven rico, por ejemplo. Él llegó con un gran deseo de ser salvo, con pasión por llegar al cielo. Véase Marcos 10:17. Jesús le dijo que vendiese lo que tenía, lo diese a los pobres, tomase la cruz y le siguiera. Qué palabras tan fuertes para ese buscador. ¿Cuál fue el resultado? Ese hombre rico, que estaba emocionado por encontrar la salvación, se alejó de la presencia de Jesús triste. Se fue afligido. Versículo 22. Después de oír la palabra de Dios, que llegó hasta su corazón y discernió sus pensamientos e intenciones, él no pudo soportar ese examen de su vida. Piense en esto con atención. El hombre llegó anhelando oír y se fue sintiéndose decepcionado después de que Jesús le predicó. ¿Cómo se comparan nuestros métodos de ministerio actuales en Occidente? Al joven rico no se le ofreció una tarjeta para que la llenase y la metiese en una caja que llevaba Mateo. No, él fue confrontado con la verdad y no se refrenó la verdad cuando fue recibida de modo desfavorable. Jesús entonces les dijo a los demás lo difícil que es entrar en el reino de Dios. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10:25. También podría decirse: es igualmente difícil que entren en el reino hombres y mujeres que confían en sus imágenes proyectadas y percibidas. Las riquezas en las que ellos confían no son dinero, sino cómo les ve la gente. ¿Cómo le iría a Jesús como invitado especial en algunas de esas iglesias que tienen cajas en la parte de atrás del auditorio? ¿Cómo le irían iglesias que dan solamente palabras alentadoras y bonitas para ayudar a la gente en el viaje de su vida? ¿Qué harían los líderes de esas iglesias cuando muchas personas se fuesen de su edificio tristes y afligidas después de que Jesús las confrontara en cuanto a su estilo de vida egoísta y las llamara a una vida entregada? La buena noticia es que no es demasiado tarde y podemos cambiar. Levántate, líder. Levántate, cristiano. Nuestro Dios nos llama a marcar una tremenda diferencia en nuestra generación. Hemos sido llamados a confrontar el espíritu de la época, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, el espíritu de este mundo. Hemos sido llamados a traer el cielo a la tierra. Reflexiones para un viaje extraordinario. ¿En qué áreas ve usted una particular tensión entre su imagen proyectada y su imagen real? ¿Cómo podría mejorar su relación con Dios un entendimiento más preciso del temor del Señor?